¿Qué es la epigenética? Bueno, la epigenética básicamente es lo que hay más allá de la genética. Pero no quiero que te quedes ahí. Pero antes de eso hay que explicar cómo funciona la genética, ¿no? Porque antes de la genética tenemos la epigenética, estamos la genética. Entonces, bueno, en 1990 se lanzó el proyecto Genoma. No sé qué edad tengas, pero hubo un proyecto de genoma humano que se gastaron 3,000 millones de dólares, o sea, juntaron a muchos científicos para entender y descifrar la cadena de genes, los cromosomas, ¿no? La cadena del genoma humano. Ese fue el objetivo. Y hubo muchas cosas que, como hoy el telescopio, el Hubble, está descubriendo cosas que no sabían los científicos. Bueno, en aquel entonces, cuando miraron en el microscopio y empezaron a detectar, ¿sí? Empezaron a ver qué era el genoma, pues descubrieron que una mosca tenía 14,000 genes, por ejemplo, y que nosotros teníamos 20,000, ¿no? O que de repente en una taza de arroz había 50,000 genes. Entonces no tenía sentido, porque creíamos que nosotros somos el centro del mundo y ese ego antropocéntrico le decía a los científicos, pues nosotros somos los más evolucionados, los más sofisticados, tenemos que tener mucho más genomas, ¿no? Muchas más cadenas de ADN. Ahorita te voy a explicar qué es el ADN, todo eso, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que se dieron cuenta que en general tenemos 25,000, por decirlo así, genes, ¿de acuerdo? Y se empezó a descifrar. Y eso anunció primero que posiblemente ya teníamos la respuesta de todo, porque si de repente decíamos que hay un gen que es para esto y se activa y nos genera esto, fabrica la parte de la célula de la nariz, otro del cabello, otro el ojo, otro las páncreas, otro el pie, otro la uña, pues vamos a descifrar qué genes para qué, los vamos a manipular y listo, ¿no? Pero ándale, qué sorpresa, que se dieron cuenta que no, que todos los seres humanos teníamos los mismos genes y que todo nuestro ADN, ¿sí?, que es el ácido desoxirribonucleico, ahorita lo voy a explicar mejor, ¿sí?, ese ADN famoso del que escuchamos, es el mismo en todo tu cuerpo. Entonces decía, ¿cómo diablos le hace el cuerpo o esa inteligencia divina para saber qué célula tiene que crear? Cuando tú te cortas una uña, crece una célula de uña y te hace crecer la uña, ¿sí? El hígado se regenera con una célula de él. Entonces, hay algo detrás, hay una inteligencia suprema que no hemos terminado de entender. Hay un mito ahí genético, ¿no? El primero es, nosotros tenemos, los genes forman cromosomas, ¿de acuerdo? Y esos cromosomas hacen que se generan unas hélices. Y estas hélices, de alguna manera, son lo que llamamos, pues tal cual, los cromosomas, ¿no? De estos 20,000 genes que tenemos, se comparten en 23 pares de cromosomas, ¿sí? Y tienen doble hélice, es decir, se replica, son pares, siempre está en pares, siempre se duplica a sí mismo. Y esta cadena tiene hay un orden, ¿sí?, de genes, que es la adeína, la timina, la citosina y la guanina. Y esto forma todos tus 20,000 genes de alguna manera. Entonces, eso hace que todos nosotros tengamos lo mismo. Pero, si nos ponemos a pensar, hay un mito ahí en el que la genética determina o no, ¿sí?, si te vas a enfermar o no. Porque muchos dicen, es genético. Pues resulta que en realidad solo el 2% de muchas de las enfermedades se generan por una mutación genética. Es decir, no nos enfermamos por los genes como tal, ¿sí? Ese es un mito. La genética no determina si te vas a enfermar o no como tal, ¿sí? Hay factores, ¿sí?, de ciertos genes que están ahí. Y ahorita voy a explicar entonces bien cómo es lo de la epigenética, ¿no? Quiero comentarles antes, ¿sí?, que todo esto que estoy mencionando no está basado nada más en toda esta información que recopilé para ustedes, ¿sí?, en una forma para interpretárselo de forma más simple.
no está realmente ligada a algo nada más de una interpretación de alguna tendencia, ¿no? Porque pues, muchos, hoy está de moda, otra vez Bruce Lipton, que tomó toda esta ciencia de otros científicos y le dio una interpretación al desarrollo humano que sí, tiene algo de razón, la parte de Hammer que sí, tiene algo de razón, la parte de Joy Dispenza que sí, tienen razón. Entonces es muy común escuchar el término mezclado. Yo estudié con Deepak Chopra y cuando estuve estudiando con él en Estados Unidos, hablaba mucho de la física cuántica, de la mecánica cuántica combinada con la parte espiritual y le daba una interpretación, a veces romántica, a veces no. ¿Tenía bases? Sí, hay bases, porque sí hay cosas que son ciertas, pero no es un todo. Acuérdense que todos somos un sistema, que todo está integrado, que todo está evolucionando. Entonces yo puedo integrar un conocimiento y meterlo, ¿sí? Meterlo a mi técnica y compartirlo y divulgarlo. Entonces todo esto que estamos viendo en realidad tiene que ver con los pioneros de la epigenética. Hay personas, ¿sí? Científicos, por ejemplo, ¿quién le puso epigenética? Conrad Waddington, ¿sí? Un biólogo embriólogo en 1940, se dio cuenta que los genes, todavía no se conocía el genoma humano, quiero que pongas atención a esto, toda esta ciencia que apenas estamos descubriendo, en realidad no tiene ni 80, 90 años, ¿sí? Básicamente en 1940 por ahí, él le pone el título de epigenética. ¿Qué quiere decir epigenética? Más allá de los genes, ¿sí? Sobre los genes, arriba de los genes, por decirlo así, ¿no? Entonces, epi, es arriba o más allá, genética, más allá de los genes. ¿Por qué? Porque los que se dieron cuenta, de hecho desde él, que los genes se expresaban de alguna manera de acuerdo al entorno, obedecen a la teoría evolutiva. Si nosotros vemos cómo ha sido la evolución, nosotros no somos, les decía, el centro del universo, nosotros somos parte de la evolución de la naturaleza. Y si tú ves hacia atrás las especies se van adaptando, tanto en colores, tanto en veneno, tanto en funciones, para poder adaptarse al entorno, para sobrevivir, para poderse procrear, se hacen más longevos para dejar trascendencia, se adaptan a los medios, nosotros también, nosotros nos vamos adaptando al ambiente que está. Después, Robin Holliday es otro de los científicos, básicamente, de hecho le llaman la estructura o la unión Holliday. Él crea un concepto que se llama metilación, eso es algo de lo que vamos a aprender ahorita, no me voy a meter mucho porque eso es algo crucial, lo vamos a ver en detalle, pero él se empieza a dar cuenta de esto, ¿no? Que existe el concepto de metilación. Ahorita no te preocupes si no entiendes qué es, lo voy a explicar claramente. Luego Arthur Riggs, que es otro bioquímico, él ya en los 80s empieza básicamente a entender, de hecho él fue el que creó la insulina, gracias a estos estudios de la epigenética, la insulina genética, ¿sí? Y la terapia de anticuerpos viene de él, ¿sí? Y él se da cuenta que se puede influir en la expresión genética. ¿Qué quiere decir esto? Que no es modificar el gen ahí está y no se modifica. La secuencia que está de estas 4 letras que te dije, ahí como está, se queda y hay combinaciones de ellas y están las famosas hélices que tú has visto del ADN. Esas hélices, por ejemplo, si tú estiras esas hélices, miden 2 metros, ¿sí? Todo eso que está enrollado ahí está recopilado y está enredado en esa parte de los que vemos como los cromosomas, pero si tú ves, todos los genes están ahí metidos en un hilo. Entonces es increíble cómo se empieza a dar cuenta que también hay mecanismos de herencia de todo esto. Y estos científicos, por mencionar algunos, tienen que ver con este desarrollo de la ciencia de la epigenética. Se siguen haciendo experimentos en ratones, en plantas, etcétera. Algunos, pocos en humanos, pero vamos a ir entendiendo cada vez más qué es cada cosa, ¿no? Vamos a explicar más o menos como una manera de metáfora esto, ¿no? Imagínate que la genética es la partitura de un piano, ¿no? Es el hardware de tu computadora, es la estructura, esa es la genética y esa no la puedes cambiar. Si tú compras una computadora, esa es la computadora. Si tú tienes una partitura, esas es las notas musicales, ese es el hardware, esa es la partitura. Pero la epigenética es el software, ¿sí? Es la música, es el programa. Entonces tú puedes decir cómo interpretar, ¿sí?
esa pieza musical. Tú puedes interpretarla más rápido, más lento, ¿sí? Con más intensidad, con más cadencia, etc. No puedes cambiar la partitura, no puedes cambiar tu ADN, ¿sí? Tus genes como tal, pero sí cómo suena la música. Y en ese cómo suena la música podemos ver, ¿sí? Podemos ver que de alguna manera sí nos está afectando el cómo nos desarrollamos. Ahí te va un dato clave, ¿no? Un dato importante. Cuando todo esto viene desde que eres un embrión. Vamos a ver más adelante, te voy a pasar algunos datos, porque desde que se concibe el embrión, ¿sí? Y te voy a hablar de algunos términos un poquito más técnicos, pero que tienen que ver. Tú en tus células tienes algo que se llama mitocondrias, ¿no? Y estas mitocondrias tienen la función de generar energía, ¿sí? Y esa energía de las células, ¿sí? Que es de donde sacas la energía, de todo lo que comes, de lo que haces, todo se genera energía. Esas mitocondrias, ¿sí? Generan energía que le llaman ATP, ¿no? Y esa ATP es la que te da la vida, la que hace que los procesos sucedan, etc. Bueno, te explico esto así de forma simple. Está comprobado que la mayor parte de tus mitocondrias, que son las que generan la energía en ATP, es por parte de tu mamá. Cuando hay una fecundación de un óvulo, ¿sí? La parte del óvulo es la que pone esa estructura genética para tus mitocondrias, para generar la energía, y muy poca o casi nada se la aporta el espermatozoide, el hombre. Entonces, ¿qué quiere decir esto en términos simples? Que mucha de tu energía depende de tu mamá, ¿no? Al menos molecularmente en esta cuestión de toda su estructura mitocondrial, depende de ahí. Entonces, desde ahí ya está comprobado qué se va y qué genera el hombre y la mujer. Ahora, ¿qué pasa? Cuando un niño tiene de 0 a 2 años, y fíjate el impacto, porque un área de estudio de la epigenética va mucho tanto en la parte embrionaria como en la parte del desarrollo de la infancia. ¿Por qué? Porque cuando tú eres un niño de 0 a 2 años, lo único que estás experimentando, la mayoría del tiempo estás en un estado teta de relajación. Se pudiera decir que todavía no hay una conciencia de decisión. En los lóbulos frontales, la neocorteza se termina de desarrollar hasta los 40 años. O sea, todavía desde los 20 a los 30 estás desarrollando esta parte que es la parte en donde se le atribuye la decisión, el intelecto, la conciencia, etcétera. O sea, todavía falta mucho. Pero de 0 a 2 años, lo que sucede es que el bebé necesita saber si está en un ambiente seguro o no. Y desde que está en el embrión, ¿sí? Ya está recibiendo, ¿sí? Si el mundo es seguro o no es seguro. Desde la concepción hasta que tiene 2 años. Si de repente empieza a tener, la mamá fuma, toma, se desvela, se estresa, reniega, etcétera, le está transmitiendo a ese embrión inseguridad. Entonces, los genes, que son los mismos los que tenemos todos, ¿sí? Empiezan a activarse o desactivarse. Ahorita vamos a ver cómo se explica ese proceso. Pero desde ese entonces ya empieza a ver a dónde voy a ir, a qué tipo de ambiente voy a llegar. Y cuando tiene de 0 a 2 años, ¿qué necesita? Amor, contacto, seguro. Cuando tiene de 2 a 7 años, se genera la instalación, le vamos a llamar así, de todos los programas que la percepción nos da a través de los sentidos. No, ya no es si estoy seguro o no, ahora es esto lo puedo conseguir, esto no, los sabores, ¿sí? Las luces, la parte de qué nutrientes estoy recibiendo, cada cuándo estoy recibiendo atención o no, y eso se va a convertir en deseo, los condicionamientos, la cultura, las instrucciones, haz esto, no hagas esto, eso está bien, eso está mal. Entonces, el 90% del programa que hoy vives, ¿sí? Se instaló antes de los 7 años. El 90%. Sí, obviamente no eres consciente, no trabajas en él y no empiezas a tener información como esta y mucha más para darte cuenta si todo de dónde viene. ¿Por qué es tan fácil identificar padre e hijo? ¿Quién le enseñó a caminar al hijo? ¿O quién le dijo que al hijo que después de que naciera y creciera iba a caminar igual que papá? Una cosa es que se parezca físicamente. Hay unos que son clones, ahí los ves, pero se mueven igual.
tienen los mismos modos. ¿Por qué? Porque estas neuronas espejo van aprendiendo y dicen, esto es lo correcto, esto quiero ser. Entonces, tú no eres dueño de tu vida hasta que eres consciente del programa que está corriendo. Entonces, eso es bien importante. Y ahorita vamos a ver cómo nos impacta en muchas cosas, porque esto, hay algo que se llama psicobiología incluso en los estudios, ¿no? Y voy a explicar esto. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la genética y la epigenética? La genética básicamente es estática, no la podemos mover. La epigenética es dinámica, irreversible, ¿sí? Ya vimos más o menos la connotación del ejemplo de la música de la partitura. Pues imagínate que tú tienes el abecedario es el que es, no lo puedes cambiar. Pero sí puedes formar palabras diferentes, unas con acento, otras sin acento, la sintaxis es esto, ¿no? Todo el genotipo que tienes va a estar toda la vida contigo y te va a acompañar. Lo mismo si te hacen una prueba de ADN en un año que a los 80 años es el mismo. Pero tu entorno está cambiando tu epigenética cada segundo. Hay algo que se llama plasticidad fenotípica. ¿Qué es la plasticidad fenotípica? Seguramente has oído de la plasticidad cerebral. ¿Qué es esto? El que las neuronas buscan otra vez una vía de cómo adaptarse a ciertas cosas. De repente hay un daño en el cerebro y puedes perder la sensibilidad o el movimiento en tu brazo derecho, por ejemplo, por la parte motora que se dañó. Pero con el tiempo y práctica se ha comprobado que las neuronas buscan, aunque ya no exista esa parte que está identificada para la zona motora, empieza a buscar reconexiones con esa plasticidad cerebral para volver a encontrar formas de volverlo a mover, ¿no? Entonces el cerebro sigue aprendiendo, sigue creando conexiones. Entonces, una plasticidad fenotípica es la capacidad del cuerpo para adaptarse, ¿sí? Mediante ajustes epigenéticos hacia afuera, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos visto? Hasta aquí hemos visto que la epigenética se puede modificar o es algo que podemos influir, pero que también se está activando y desactivando por medio de situaciones externas. Ahorita vamos a ver muchas de ellas, ¿no? Y que la genética no la podemos cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podemos hacer con esto? Las emociones son una expresión bioquímica, ¿sí? Las emociones, lo que sientes, primeramente es una reacción. Si tú ves un bebé, el bebé ríe, llora, se enoja, etcétera, pero no te entiende, no sabe de palabras. ¿Sí? Si tú lo pones frente a una televisión y escucha un chiste, no se va a reír. O si tú le dices en un idioma y lo ofendes, pues no se va a enojar. No sabe todavía. Todavía no está usando el intelecto, tiene las emociones naturales. Y es una reacción simplemente fisiológica. Pero nuestras emociones sostenidas en el tiempo, que aquí la clave, una palabra que necesitas aprender es todo lo que genera un cambio epigenético es por sostenerlo o no en el tiempo. Esa es la clave, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que te está afectando te puede afectar ahorita en un segundo y puede activar o desactivar algo, pero puede regresar a su normalidad si lo que lo está alimentando, la frecuencia, que a eso me refiero con sostener, la frecuencia va a mantener esa activación o desactivación de los genes, ¿no? La frecuencia emocional de los cambios externos. Vamos a ver cómo funciona este interruptor que te estoy diciendo de apagado o encendido o apagado, ¿no? Imagínate que hay un interruptor, que esa es la parte más fácil de entender, ¿sí? Que hay un interruptor que se llama metilación. Ahora sí voy a explicar qué es la metilación, ¿sí? La metilación básicamente es un efecto bioquímico también, ¿sí? Que modifica el ADN al añadir un grupo de metilo, que en este caso es una base nitrogenada del ADN, son términos técnicos, pero bueno, hay que mencionarlos, que es el CH3, carbono y 3 átomos de hidrógeno de la citosina, entonces reprime al gen. La metilación, entonces, es el proceso, ¿sí? Imagínate que tus genes están así, están unidos, ¿sí? Todo está unido, ¿sí?
de una forma así como, pues creo que esta es la forma más gráfica que puedo usar, ¿no? Déjame ponerme aquí así. Entonces, todo esto está unido así. El apretar, cuando están todos cerrados, todos tus genes están así, comprimidos, reprimidos así, como estas funciones así, la metilación es esa cerradura, la fuerza que los cierra. Entonces, no pueden estar activos, ¿sí? Entonces, tu genética está así y la epigenética es modificar uno de esos genes, no el gen, acuérdate, eso quiero que quede claro, no es que cambies el gen ni su secuencia de las 4 letras que te dije, no, sino es ese gen está activo o no está activo. Entonces, los científicos se dieron cuenta que la metilación básicamente es el mecanismo de apagar los genes. Si tú durante tu vida haces lo mismo y estás expuesto a lo mismo, y lo que comes, lo que sientes, las emociones, el medio ambiente, etcétera, esos genes están así, cerrados. A eso le llaman metilación, ¿sí? Entonces están metilados, están así, no se activan. Pero ¿qué pasa? No es que la metilación sea lo bueno o lo malo, porque está la acetilación, que es otro proceso, cuando se abren y se sueltan y se activan. Pero ahorita la metilación, para entenderla bien, están cerrados ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Con el tiempo, los genes, pues vamos a decir que se van haciendo viejos, se van gastando, ¿sí? Y de repente sucede este proceso de desmetalización, es decir, no hay tanta metilación, entonces abre y le da chance, vamos a decir, a este gen, le da chance a este gen de activarse. ¿Qué quiere decir? Que a veces ese gen que se activa es un gen que empieza a deteriorar el cuerpo, una célula que ya no se vuelve a procrear con la misma calidad, que ya no vuelve a funcionar igual. Entonces, con el tiempo, el envejecimiento, lo que hemos comprobado últimamente, es, lo que dice la ciencia es que cuando hay procesos de desmetalización, cuando la metilación no está al 100, de repente deja que se activen algunos genes, ¿no? Está flojito esa cadena, está floja y se activan algunos genes. Es una forma gráfica de tratar de entenderse. Entonces, ¿es bueno que se active ese gen? No lo sé. Si es por deterioro, ¿sí?, de inflamación o toxicidad, no es bueno. Porque si tú comes demasiado azúcar, si tú de repente estás en demasiado estrés, si estás cerca de una antena que te está radiando, tengo una antena de tercera arriba, son aspectos exógenos que están invadiendo y están modificando de forma sostenida en el tiempo esta metilación. Entonces, a la hora que se abre, dice, ya no me puedo regenerar otra vez en una célula nueva porque hay demasiada, la mitocondria se empieza a afectar, que es la que genera energía, y se empieza a contaminar, la célula se hincha por azúcar, por deshidratación, por estrés, cortisol, adrenalina, ¿sabes? Todas estas sustancias que se hacen tóxicas, entonces hay una inflamación y de repente ese gen se genera y se activa y ya no puede reaccionar para poderse equilibrar con el medio ambiente y se genera quizás una deficiencia, una enfermedad, el envejecimiento. O ahí va el otro extremo. También esta metilación puede suceder, ¿sí?, cuando de repente se abre y se me activa un gen. Voy a poner mi ejemplo personal del inicio. A lo mejor yo tenía ese gen, ¿sí?, de alteraciones cardíacas. ¿Por qué? Porque estaba expuesto al estrés, a las mismas condiciones, a la creencia de que todos en mi familia se mueren de infartos, porque las creencias se desarrollan también y están sostenidas en el tiempo. Entonces, una creencia involucra una emoción, un sentimiento sostenido en el tiempo, y todos conocemos y hemos visto ya, eso no está en duda, puedes googlearlo a la hora que sea, del efecto placebo. Hay miles de casos, metaanálisis, en donde han comprobado el efecto placebo. O el síndrome de la bata blanca. Llego yo y dicen, en el recetar
Con el doctor, ahí viene la enfermedad, ¿no? Porque te dice, no, ya, es más, googlea algo, te sale mira, me salió esto, lo googleo y dice, te vas a morir, ¿no? O de repente ya empiezas a meterte en la cabeza y dices, ya no dormí, ya me paniqué, ya me debilité mi sistema inmunológico por el temor, por el miedo, lo sostengo, empiezo a generar pánico, empiezo a comer más dulce por ansiedad, me aíslo, me da depresión. Toda esa consecuencia de sintomatologías me está influyendo y hay un efecto placebo. ¿Por qué? Por la simple creencia, ¿de acuerdo? El otro día en una entrevista veía a un cuate que se fue al Tíbet a vivir con los monjes, ¿no? Un señor ya de 67, 68, pidió permiso, vendió todo lo que tenía, le habían diagnosticado cáncer terminal, se va para allá y regresó 6 años después con sus amigos y todo el mundo creía que ya estaba muerto y él seguía vivo. Dice, ¿te has hecho diagnósticos? No. ¿Te has hecho? No. Ya no voy medicina, nada. ¿Por qué? Porque hizo un trabajo mental, cambió de entorno, cambió de alimentación, cambió de todo y quizás el efecto placebo, no estamos aseverando nada, recuérdense que todo esto es nada más divulgación de información, pero este es un ejemplo claro de cómo al lado contrario, si tú crees, por eso existe el hipocondriismo, ¿no? O sea, de que tú la vas creyendo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de alguna manera, cuando tú abres esas posibilidades, también puedes activar a tu favor la desmetilización o la acetilización, que es lo que vamos a explicar ahorita adelante, de que se active o no se active el gen. Entonces, metilación es cuando está cerrado y no se permite que las secuencias de los genes se activen o no. Cuando hay acetilización, que ahorita vamos a ver, que es lo contrario a la metilización, se aflojan y se pueden activar o desactivar genes. ¿Cuándo sucede eso? Todo el tiempo está sucediendo eso. Entonces, todo el tiempo está sucediendo, todo el tiempo. Ahorita está sucediendo en todas las células del cuerpo, en varios genes, por todas las circunstancias. Tienes demasiado tiempo viendo el monitor, te está dando luz azul, te está afectando. No has comido desde la mañana, te está afectando. Acabas de echarte un pozole o no sé qué es lo que coman allá en donde nos estén viendo, te está afectando. Es decir, todo el tiempo, todo afecta de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces, hay otro proceso que se descubrió que son la acetilación, la modificación de histonas, ¿no? Que es básicamente agregar un grupo acetil, son términos técnicos, ya lo sé, no trates de memorizarlos ni nada, simplemente quiero usar los términos correctos, ¿sí? Que es básicamente una transcripción del gen, ¿no? ¿Qué es una transcripción del gen? Que le estoy dando la oportunidad a ese gen de modificarse. La metilación no se activa, ¿sí? Cuando sucede algún cambio por cualquier cosa externa, se desactiva, ¿sí? Se afloja. Ese aflojar se puede lograr con este proceso de las histonas, ¿no? De la modificación de las histonas, que es la acetilación. Entonces, la acetilación permite, ¿sí? Que se activen o se activen o no se activen ciertos genes. ¿Cuáles genes se activan hoy con la ciencia de la epigenética? Pues los genes, obviamente decíamos que no es malo incluso la metilización, no es mala que esté ahí cerrada. Si tú estás bien y sano y tienes un estilo de vida súper de mucha calidad y todo y estás en entornos saludables, pues qué bueno que no se activen, ¿no? ¿Para qué quiero una acetilización? Pero cuando hay una acetilación inducida, hay muchas formas de hacerlo, entonces puedo activar genes y reparar genes, puedo regenerar genes. ¿Qué quiere decir esto en términos prácticos? Para no hacerte tantas bolas, ¿no? Quiere decir que la epigenética hoy nos dice que podemos mejorar nuestra calidad de vida. Ese es el mensaje, ¿sí? Activando o desactivando ciertos genes. Obviamente hay que activar los que nos generan mayor recuperación, mayor vitalidad, que le ayudan a las mitocondrias para poder realmente generar más energía ATP, mejores proteínas, etcétera. Entonces, puede haber una reparación celular. Hoy en los estudios de longevidad sabemos qué genes se pueden activar, con qué sustancias, con qué actividades, ¿sí? Para favorecer esa regeneración constante o mantener a lo largo del tiempo y sostener una buena regeneración. Es decir, tu célula nace y dice, ¿a qué vengo? ¿A qué me expongo? ¿Cómo tengo que ser?
estoy en un ambiente de mucho estrés crónico, no duermo, mal como, broncas, las emociones de la fregada, ansiedad. Entonces, esa célula vuelve a nacer así, activada con ese gen, con todo eso. Pero por el contrario, hay actividades que son las que te voy a compartir, porque mal haría en decirte, existe la epigenética, estos son los procesos básicos, y no darte soluciones, ¿no? Entonces, como, ¿para qué? Nomás me dejaste peor, ahora sé que sigo jodido y así voy a seguir toda la vida, ¿no? Entonces, de lo que se trata es, para eso es esta clase, de tratar de ir mejorando todo esto. Hay gemelos idénticos que han separado y que de repente unos llevan un estilo de vida más sano, ejercicio, dieta, contento, muchas amistades, feliz, etcétera. Y el otro, pues no, de repente lleva una vida de desvelos, a lo mejor trabaja en la noche, está expuesto al cigarro, todo ese tipo de cosas. Y resulta, en teoría, si tienen el mismo ADN, los mismos genomas, pues deberían de morir naturalmente de lo mismo, a la misma edad, pues todo es igual, ¿no? Pues no, resulta que sí se ven afectados y uno puede morir de ciertas causas, cáncer, etcétera, y el otro puede mantenerse vivo más tiempo, con mejor calidad de vida, con más estructura muscular, etcétera. ¿Por qué? Por el estilo de vida, insisto, tiene que ver con el estilo de vida. Luego hicieron pruebas de los marcadores epigenéticos en el cual modificaron, por ejemplo, con ratones, ¿sí? Modificaron con ratones, y eso también hizo que a unos le cambiaran el pelaje, otros no, para adaptarse al medio ambiente. Algo que quiero que quede claro para todos. Todas las adaptaciones son al medio ambiente, ¿de acuerdo? Es decir, esto se llama, ¿sí? Si vemos la próxima lama, se llama exposoma. ¿Qué es el exposoma? Todo lo que nos influye externamente. ¿Qué es todo? Todo. No es lo mismo que tú trabajes en una fábrica donde solden. Yo llegué a trabajar como 6 meses en una fábrica que tenía procesos de electrogalvanoplastía, de pulir metal, eran procesos químicos, olía todo. Entonces tú estabas en un ambiente con sol cerrado, con una lámina, oliendo gases. Un ejemplo más simple, las máquinas estas que tienen para barrer, ¿no? Que todo el mundo escuchamos que está soplando a la parte del el audio que genera, los decibeles que genera ese motor, están dañando. Esa persona en 3 años es posible que quede sorda. Y es súper obvio. ¿Por qué? Porque está expuesta a un ruido tan alto que está lastimando. ¿Sí? Nosotros con la visión, ¿no? Las luces, si estás expuesto a químicos, si estás con un fumador, a veces se muere antes el fumador pasivo que el que fuma. Entonces, no es de extrañarse que todas las partes del exposoma o exógenas externas nos influyen. Y nos influyen en 4 pilares, ¿sí? Nos influyen primeramente en el medio, ¿no? El movimiento, ¿sí? Cuando tú te mueves, tu cuerpo circula mejor, tu sistema endocrinógeno funciona mejor, tu sistema basal funciona mejor, tu sistema linfático, que es el que limpia todo de arriba, funciona mejor, porque estás caminando, o porque brincas, o cualquier tipo de ejercicio. Entonces, te está ayudando moverte. Pero si nada más te mueves para pararte de tu cama, a la cocina, luego al carro, y regresas a tu escritorio, y luego regresas, pues no te estás moviendo. Entonces, eso te está afectando. ¿Sí? Eso te afecta. ¿Qué otra cosa te afecta? Ya lo vimos, las emociones, obviamente, pero no la emoción como tal. Quiero que quede claro, la emoción no es la que te enferma, sino sostener emociones en el tiempo, ¿sí? Repetirlas. Y esa emoción, a fin de cuentas, como yo te decía de los bebés, viene por una creencia, por una reacción, ¿sí? Por el entorno en el que estás expuesto. Las situaciones, los conflictos, las crisis, las discusiones, todo eso. ¿Qué otra cosa está súper comprobado que también te afecta? La nutrición. La nutrición es clave. ¿Qué comes? ¿Cuánto comes? ¿Sí? ¿Y en qué momento te lo comes? Fíjate lo que acabo de decir. ¿Qué comes? ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, si son carbohidratos simples, azúcares, te van a inflamar, no tienen contenido realmente, no generan ATP real, ¿sí? Elevan los niveles de glucosa, disparas insulina, etcétera, ¿no? Y generan enfermedades multifactoriales.
Entonces, lo que comes te afecta, ¿sí? No es lo mismo comer, si dijeras, oye, Fer, tengo que comerme una fruta, ¿no? ¿Y qué fruta me hace más bien? Ah, pues yo te diría el aguacate, ¿no? Oye, ¿y papaya? No. Si vas a comer entre papaya y guayaba, cómete mejor una guayaba. ¿Por qué? Porque tiene menos azúcar, menos calorías, tiene más vitaminas, por ejemplo, ¿no? Es decir, el que comes es importante. Todo lo procesado tiene muchas cosas que no puede digerir bien, a veces el riñón no lo puede filtrar, etcétera. O sea, hay mucha información de eso, muchísimo. Entonces, lo que comes. Cuando lo comes, también tiene que ver, porque no es lo mismo, ¿sí?, comer en la mañana carbohidratos que comértelos en la tarde, por la actividad física. Cuando tú comes, lo mejor que puedes hacer es caminar un ratito. ¿Para qué? Para que si hay algo que se va a convertir en azúcar no deseada, o carbohidrato simple, o carbohidrato, en ese momento lo quemes, lo use como combustible tu cuerpo, y tus niveles de insulina no se disparen tantos. O sea, hay trucos, por eso es qué comes, ¿sí?, cuándo lo comes y cuánto comes. Estamos acostumbrados a comer, desayunar, cenar. No tengo hambre, tomo seno, ¿no? O de repente el exceso en el desayuno, tengo que servirme 1, 2, 3. A mí me da risa cuando vas a un buffet, que obviamente dice, pues hay que aprovechar, ¿no? Y van y primero se ponen la fruta, y que es azúcar totalmente, la mayoría, fructosa, y el jugo de naranja, que es una bomba, y luego vas, comes los chilaquiles y todo lo demás, y luego al último una ensalada, ¿no? Poquita fibra para que dice. Entonces, ¿por qué tienes que comer tanto? Tú tienes que comer acorde a tu desgaste calórico, porque si no, luego ese desbalance, todos lo sabemos, esto es nutrición básica, ni siquiera son cosas nuevas las que te estoy diciendo. Bueno, entonces la nutrición también te afecta. Luego el sueño también te afecta. El sueño, fíjate qué curioso, los niños pasan la mayor parte del tiempo dormidos en este estado teta. ¿Por qué? Pues porque durante el sueño, durante esa desconexión de que el cerebro gasta el 20% de la energía, esa desconexión de niños les permite seguir desarrollándose, ¿sí? Les permite seguir creciendo, seguir evolucionando, y eso les permite de alguna manera crecer, ¿sí? Crecer. Pero si el niño se desvela, si el niño no duerme ahora con los aparatos y empieza a recibir flashazos, pues no se va a desarrollar porque está durmiendo menos. Y durante el sueño es cuando crece todo, la hormona del crecimiento, el desarrollo muscular. El músculo no crece cuando haces ejercicio, el músculo crece cuando te duermes. Si te vas a la filosofía de ancestral china también, o sea, hay órganos que se van reparando y activando durante la noche según las etapas. O sea, esto ya lo sabemos desde hace mucho. Entonces, deberíamos, así como dices, voy a hacer 1 hora de ejercicio, deberíamos decir, voy a dormir 1 hora más. O sea, es tan importante, sino que más, el sueño, porque el sueño no intervienes tú y permite la reparación. También permite con el REM, cuando mueves los ojos, es este mundo de todo lo que percibí en el día, qué mando al hipocampo para recordar o qué no, qué segmento y qué no. O sea, hay todo un proceso fisiológico, químico, ¿sí?, de asimilación del día, de las memorias y todo, durante el sueño. Entonces, vamos ahora por los pilares, por las recomendaciones, porque esas son las que quiero que tomes notas. Todo lo demás es una base, puedes investigar mucho, te recomiendo hacerlo de forma seria, si te interesa, obviamente. Un inicio, esta es la semillita de esta clase, ¿no? Pero bueno, primero, la nutrición, la comida es información, ¿no? Está comprobado, ¿sí?, que absorbemos no solo las calorías, sino la química de los alimentos. Entonces, los estilos de vida es diferente. Por ejemplo, todo el mundo ha escuchado de la dieta mediterránea, ¿no?, que favorece más. Sí, hay una que de entrada en el Mediterráneo hay muchos países y en todos comen diferente. Obviamente, cuando es más costera por el Mediterráneo, pues dices, hay más pescado, hay omega 3, ¿no? Entonces ya sabemos que un factor que hace beneficioso es esa grasa saludable del omega 3, ¿no?, que a veces tienen el pez, el salmón, pero también hay peces muy grandes que de repente tienen mercurio, ¿no? La combinación de ensaladas verdes, pudiéramos decir, que en realidad aportan fibra, ¿sí?, en cierta forma, mucha agua, pero aportan ciertas fibras o ciertos activos que también nos pueden servir. Entonces, bueno, esa es una, pero también sabemos
que hay tés, por ejemplo, o el aceite de oliva que le llaman el oro. Todo el mundo deberíamos de tomar aceite de oliva orgánico por todos los beneficios. Hace muchos años, en la misma Roma, el aceite de oliva era lo que le daban a veces a los ganadores de las Olimpiadas, ¿no? Era tan prestigiado en eso. Primero también porque era uno bueno para encender la luz. Acuérdate que ya no había luz en ese entonces, era todo por antorchas y todo eso. Y también el aceite hacía que durara mucho esa luz encendida, pero también era un alimento de oro prestigiado que ayuda a que se controlen tus niveles, que haya desinflamación. Acuérdate que lo que estamos buscando ahorita y lo que están buscando todos los científicos es evitar la inflamación, porque la inflamación genera toxinas y la toxicidad genera más inflamación. Entonces, pudiéramos decir, en términos prácticos, que muchos de los malestares, enfermedades, todo eso, ocurren derivados de la inflamación. Entonces, una es la nutrición. El siguiente pilar, ¿sí?, es el movimiento y la activación. Ya mencioné algo de eso, ¿no? Moverse. De repente, tener inactividad no es bueno y reduce la inflamación. Ahora, tú tienes que enfocarte básicamente en desarrollar 3 cosas. Sí, músculo. Sí, el músculo está correlacionado en mucho con la calidad de vida. Ya no te voy a hablar de longevidad, que ese es otro tema y podemos durar aquí horas, ¿no? Básicamente la actividad, sí, de desarrollo muscular, que esta te la va a dar básicamente el hacer hipertrofia, el romper, el generar esfuerzos, o sea, el sujetar, ¿no? Cuando tú ves a la gente de campo, ¿sí?, que todos los días tiene que jalar cuerdas, subir carretas, se levanta temprano con la luz del sol, sigue el círculo circadiano, o sea, se va a descansar y a dormir cuando se mete el sol, sale muy temprano cuando ya está, tiene actividad física, se levanta, camina, le está dando el sol. Son personas muy sanas, muy fuertes, que pueden valerse por sí mismas, porque tienen muscularización. La otra es la fuerza. No es lo mismo tener músculo a tener fuerza, ¿sí? La fuerza es jalar y empujar. Entonces hay actividades que se pueden hacer con los adultos mayores, por ejemplo, de que se levante de una silla y se siente, que se levante y se siente, ¿no? Los test que existen en medicina funcional para saber si la persona está en condición o no, no es la corredora que estás ahí, no, es hacer sentadillas o hacer brincos o sujetar. ¿Para qué? Para saber qué tanta masa muscular tiene, porque esa masa es la que te va a sostener después. El mayor riesgo que tienen los adultos mayores de quebrarse la cadera son las caídas. ¿Y por qué se caen? Por falta de equilibrio, por falta de fuerza, ¿sí? Entonces, ¿para qué te va a servir? Por eso es la muscularización. La otra es la fuerza y la otra es la flexibilidad, el equilibrio también, ¿no? O sea, no es lo mismo estar fuerte que tener equilibrio o no. El otro día me subí a un camión, iba a un trayecto corto, todo derecho, y dije, me voy en el camión porque aquí me deja y allá voy. Y me dio gusto que había un señor que se veía que estaba fuerte, delgadito, no era con una masa muscular que dice, oye, ese cuate entrena, no, delgadito, pero fuerte. No sé cómo dicen en su país, póngala ahí, aquí como reacio, ¿no? Dicen, aquí en México decíamos reacio, así como curtido. Delgadito agarró el camión y frenó el camión. Bueno, yo me fui como 3 pasos más ahí, le empujé a personas y él ni se movió. Fuerte agarrado, fuerte bien sembrado. Y dije, mira, qué fuerte está ese señor. O sea, yo no pude sostenerlo. Y el otro señor se veía con unos 65 o casi 70, ¿eh? Ahora vamos a ver el sueño y los ritmos circadianos, que ya los comenté de forma general, ¿no? Pero que hay que buscar reparaciones profundas, el famoso REM, ¿no? Todo esto ayuda a que haya una limpieza epigenética del ADN que se oxigena, ¿no? Que lo barre, todo eso. Y también hay que buscar 2, 3 tips, ¿no? Que les voy a compartir, básicamente. 2, 3 tips a la hora de dormir. Básicos, que te pueden ayudar. Mira, yo creo que hoy que nos estamos entendiendo con la epigenética, se están descubriendo cosas, creo que no es tanto adaptar o hacer cosas nuevas, sino es dejar de hacer cosas malas. El mayor cambio epigenético que puedes tener para tu beneficio, calidad de vida, es dejar de hacer cosas que están activando a genes malos que generan inflamación o toxicidad y dejarlo de hacer. Ni siquiera tienes que
sobre hacer cosas nuevas o hacer hábitos extremos de decir, no, simplemente deja de hacer cosas. Si puedes ir caminando a ciertos lugares en vez de ir en el carro, hazlo, es un mini cambio. Si puedes, en este caso que estamos hablando del sueño, ¿sí? Antes de dormir, 1 hora, media hora, lo que sea, 15 minutos, ojalá y sean 2, dejar de estar en contacto con luces blancas o azules, que son los equipos, el celular, porque tienes ahí el celular o te lo dejas aquí al lado del buró, ¿no? Entonces todo eso te está generando ruido y no te deja descansar. Y luego confundes. ¿Por qué es importante lo de las luces? Puedes bajar tus luces, tener luz rojas, bajarle a estar tan cerca de las fotos, porque las ondas que manda la televisión de la luz azul o las pantallas no son directas como la luz del sol que llega así con los fotones, ¿no? Además, tu círculo circadiano te dice, ya es oscuro, ya me quiero ir a dormir, pero tú te forzas a seguir despierto. Y eso confunde a tu cerebro y dice, no, todavía es de día. Entonces ya no generes melatonina. Entonces de forma natural ya espantas el sueño, la melatonina no se genera y pues ya la burlas malamente. Entonces estás activando que ese gen, ¿sí?, genere estrés. Nosotros entendemos el estrés. Si tú crees que alguien estresado es, ay no tengo que hacer y anda en friega, ¿tú crees que eso es estrés? No, estrés es cualquier situación invasiva para la paz interior de tu bioquímica interna. Entonces ahí estás rompiendo el círculo del sueño. Entonces trata de ir tomando una baja, ¿sí? Apaga las cosas, recoge la ropa, actividades que tengas que hacer que ya no involucren la pantalla, aunque sea 15, 20 minutos, ya es ganancia, ¿sí? Si puedes desde 1 hora antes, pues ya, qué bueno, entonces le vas bajando el ritmo, ¿no? Empiezas a generar más descanso. Que el clima, que no tengas demasiado calor ni demasiado frío, que no haya luces prendidas, porque esa luz arriba del cerebro la confunde con luz solar y esa luz blanca te está llevando y según tú la tienes la lamparita para alvararte al baño, lo que sea, no descansas igual. Entonces todo eso está alterando también tu sueño, ¿no? Y ya vimos que dormir es clave. Las emociones, no nada más las emociones como el miedo, la tristeza o el enojo o el asco, por ejemplo, nos genera un estrés malo. Hay estrés funcional. Hay estrés que generan los competidores de alto rendimiento, un fisicoculturista que se deshidrata intencionalmente para verse cosméticamente bien y tiene un porcentaje baja de grasa mínimo y deja de comer y abruptamente y después llega y come un chorro de carbohidratos. O sea, imagínate el desmadre que provoca en su cuerpo, en su sistema. Sí, cosméticamente te ves bien, pero no es sano, ¿de acuerdo? Un corredor que de alguna manera empieza a querer, yo voy a correr mis 21 kilómetros, ¿no? Y de repente dice, 3 meses lo voy a correr, el esfuerzo que hace, el estrés en las rodillas, o sea, todo eso es estrés. Hay estrés funcional, pero también sostenerlo en el cuerpo, pues nos va a generar ciertos daños. Entonces, no nada más hay que entender que el estrés es básicamente ese de, ya estoy estresado, ya todo, no tengo trabajo, no. El mismo hecho de que te decía de las pantallas, de burlar el día, de burlar el hambre, tu sistema digestivo. Tú comes algo y pues comiste, ¿no? Y a la hora ya estás picando otras cosas. ¿Qué pasa? Que tu sistema está digiriendo y gasta mucha energía. Por eso los niños cuando se enferman no quieren comer, porque toda su energía se está yendo a su sistema inmunológico a querer repararse o luchar contra la enfermedad. Este proceso que de acetilización lo hace tu cuerpo normal, o sea, manda ciertos activos a querer sanar ciertas cosas y logra combatirlo, pero a veces, si tú le das de comer después, media hora o 1 hora después y estás comiendo, ¿qué pasa? Que aquí ya está el ácido a todo lo que da del proceso de digestión y luego le mandas algo y luego le vuelves a mandar algo y estás comiendo todo el día, ¿sí? Y luego le mandas cosas que a veces no puede procesar, que todo lo que tiene etiquetas y está empacado, son cosas que a veces no podemos procesar tan fácil, edulcorantes que te alteran, etcétera. Entonces, todo eso que va ahí no lo puede digerir. Pasa por el píloro, que es la válvula, abre, lo cierra porque tiene que pasar del esófago para acá y llega a tu sistema y tu sistema sigue trabajando,
pero todavía no termina de procesar lo anterior. Y por eso cuando vas y ves tus heces, a veces, ¿sí? Ves que no hubo una digestión correcta, o te cuesta trabajo, o te falta hidratación, etc. Entonces, el estrés son muchas cosas. El estrés positivo, ¿sí? Es un ir y venir a lo mejor entre serotonina, endorfinas, tiene buen equilibrio, estás con paz, estás aquí ahora, y para eso hay técnicas, las técnicas de mindfulness, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, ¿qué es importante entonces? El entorno, ¿no? Revisar químicos, ultraprocesados, los baños cerrados, los ambientes poco ventilados, se generan hongos ahí. Esto a veces genera daños también, ¿no? Daños, perdemos algunas vitaminas. Entonces te puedes alimentar muy bien, hacer ejercicio, pero luego llegas a un entorno donde físicamente estás expuesto a muchas toxinas, estás expuesto a ambientes con alteraciones, ruidos, gases, humedad, todo eso. O sea, muebles que tienen años ahí empolvados y que sigues teniendo ahí, la clásica humedad que está ahí, todo eso lo estás respirando. O sea, si yo pudiera hacer un resumen de todo lo que te acabo de decir, olvídate de qué es epigenética, sino de cómo puedo usar la información a mi favor, que en este sentido es todo lo que hay fuera de nosotros impacta, todo lo que llevas a tu cuerpo impacta en tu salud, ¿sí? En tu estilo de vida, en tu calidad de vida. Entonces, ya vimos todo un panorama. Eso es lo que quiero que te lleves hoy, ¿sí? Que entiendas que nada pasa desapercibido, ¿sí? Que tú estás activando y desactivando mucho. Sí, hay mucha herencia de lo que pensaste, de las creencias, te afectan, sí. Es más, hasta heredamos qué comemos en la casa. Tú vas al refri de tu mamá y posiblemente es muy parecido al refri tuyo, ¿sí? Con todo lo que tienes ahí de comidas, ¿sí? Compras lo mismo. Si quieres evitar comer algo, no lo compres. Desde ahí empiezan las mejoras. Hay estudios de esto de epigenética, por ejemplo, hubo una hambruna en 1944-45, cuando la guerra en Holanda, hubo una hambruna, y esa hambruna llevó al país, ¿sí?, a obviamente no comer, y todas las mujeres que tuvieron hijas en esa heredaron ese gen del hambre, por decirlo así. Entonces, los niños que nacían conservaban más nutrientes y más grasa del poco alimento, porque así tuvieron que vivir las mamás embarazadas, con poquito. Entonces el bebé, desde que nace, dice, hay poquito de comer, tengo que conservar. Pero ¿qué crees? Pasa la guerra, ya no hay hambruna, y el entorno te dice, hay mucha comida, pero tú traes el programa de conservar porque vas a tener hambre. Entonces tu programa heredado no coincide con tu entorno. Entonces las personas empezaron a comer mucho y se incrementó la obesidad y la diabetes 2. ¿Por qué? Porque conservaba su cuerpo por activación epigenética, tenían ese gen activo de conservar más energía, más grasa, porque iba a haber hambre. Pero ándale que no había hambre, comía normal, yo mantengo más. Estos son de los experimentos que te digo que se han hecho de cómo realmente. Ahora hay un punto interesante, esto creo que me gustaría comentarlo. Cuando un bebé nace, de tu herencia, de tu ADN y de la otra herencia del ADN de hombre y mujer, se resetean todo el código. Se resetea el código genético y se vuelve a activar desde cero en la combinación de los dos. Y de ahí, por eso es importante las fases embrionarias, las mujeres embarazadas tienen que saber de esto, de los cuidados nutricionales epigenéticos que le favorecen al niño. A ver, yo veo aquí, no sé si en tu país, igual coméntalo ahí, que hay muchas personas que piden dinero a veces en la calle que traen un niño dormido, empastillado, ¿sí? Ni no lo ves al niño, el bebé. Ese bebé está sufriendo unos daños tremendos neuronales porque lo están noqueando, está apretado, está con poco oxígeno y él va a afectar en todo el desarrollo de su vida. Entonces, ese tipo de situaciones tenemos que ser conscientes y evitarlas en muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que te platicaba de la herencia, ¿no? De lo que pasó con la parte de holandés, cómo desde el embarazo
empiezas a programar los fenotipos. Esto le llaman fenotipo ahorrativo, ¿no? Esto que vimos es cómo tus hábitos moldean los hábitos de tus hijos en muchas de las cosas. Entonces, este fenotipo ahorrativo es algo que se activa para buscar sobrevivir a las condiciones externas. Pero no es lo mismo que durante el embarazo y los primeros 7 años hayas tenido unas situaciones, te hayas entrenado en ellas para soportar ciertos entornos, a que luego te cambies de entornos. ¿Sí? Si cambias el entorno, entonces va a cambiar todo. Y podemos ver mucho en las costumbres de las razas, ¿no? ¿Por qué casi no vemos japoneses obesos? ¿Por qué hay en América, en Estados Unidos específicamente, tú vas y ves carritos para personas obesas en todos lados? En las plazas tienen sus carritos. O sea, la persona no nació así, sino que durante el transcurso de su vida, ¿cuál es la clásica? Yo he ido y viví una parte en Estados Unidos, tienen hasta 2 refrigeradores. Tiene uno para congelados y tiene otro refrigerador y está lleno. ¿Y está lleno de qué? De cosas que se tienen que estar ahí congeladas con conservadores. Y comen lo frito y todo eso. Pues claro que hay una inflamación, hay una alteración y tienen ciertos efectos. O sea, todo esto es lógica común, ¿no? Se llama estilo de vida funcional, ¿no? Todos hemos visto que hay un estilo de vida funcional, el cual te ayuda. ¿Y de qué se deriva? Se está derivando básicamente de la medicina funcional. Decía un colega, un amigo, decía, de hecho él es doctor, ¿no? Médico. Y le decía, oye, que de la nutrición funcional, dice, pues si no es funcional, no es nutrición. Le digo, sí, ya sé. Pero es el término mundial que se está adaptando, ¿no? Los médicos funcionales ya no es el médico que en 10 minutos llega, te cobra y te receta por un cuadro o así una pastilla para toda la vida. Esa es la medicina tradicional. Hoy, con todos estos avances, cuando hay más conciencia, los mismos doctores están dándonos la oportunidad, gracias a Dios, de intervenir en el proceso. Entonces, un médico funcional le interesa no nada más los síntomas de la enfermedad y nada más apagarlos con otro químico. Le interesa saber quién eres. Le interesa saber cómo vives. Le interesa saber si duermes o no duermes. Le interesa saber si trabajas en una fábrica o en un ambiente cerrado, si te da el sol o no te da el sol. Se involucra más porque le interesa conocer las causas para que la enfermedad no sea recurrente. Porque hay muchas enfermedades, muchas multifactoriales, que pueden modificarse, eliminarse, reducirse y prevenirse. Muchas, ¿sí? Pero estas tienen que ver con eso. Y de ahí se deriva de la medicina funcional, se deriva el estilo de vida, se deriva la nutrición funcional y tiene que ver con todo eso. Por eso elegí este tema, ¿no? Por eso de alguna manera elegí este tema. Si estás repitiendo patrones, si existe este linaje de que todos nos enfermamos de esto en la familia, que ya es común, o existe el clásico de que sí, cierto, todo es hereda y soy igual que mi papá o que mi abuelo y mi hijo está igual, porque la gente no observa. Yo te voy a invitar a algo, a este experimento social. Yo le llamo experimentos sociales cuando recibo una información y luego llevo esa información a la vida a ver si es cierto. Todo lo que estoy diciendo, yo lo experimento, yo lo cambié, yo he modificado. Hace 4 años tuve otro suceso, otra crisis personal, de una situación que me llevó todavía a nivelarle más las válvulas, involucrarme en más cosas de estas. Y eso generó todavía más, y esto no se acaba, generó más cambios todavía en mí, ¿no? Y hoy simplifiqué mucho mi vida, trato de hacer cambios, de conocer más, un poquito de alimentos. Me he dado cuenta que con poca comida puedo generar mejor salud, evitar ciertas cosas, y no se trata de cambios muy, muy exhaustos en muchas cosas, ¿no?